Buenas noches, doctora. Un gusto conocerla. Nosotros somos estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Trabajo Social. En este espacio queremos realizarle algunas preguntas. Perfecto, antes de que me voy a presentar, como ya ven, mi nombre es Daniela Paredes. Yo trabajo para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y justamente pues mi área de gestión son proyectos de movilidad humana, ¿ya? Entonces, encantada de estar en este espacio y me hacen todas las preguntas que pueda resolver con mucho gusto. Doctora, muy buenas noches. Disculpe, la primera pregunta sería, ¿qué es la movilidad humana? La movilidad humana hace referencia a todo tipo de desplazamiento, ¿ya? De personas de un territorio a otro. Muchas veces está mal utilizado el término de movilidad humana o nos encontramos en la praxis que las personas se refieren a movilidad humana solo cuando estamos hablando de migración de, digamos, extranjeros hacia nuestro territorio. Yo me he encontrado mucho con esto, pero la verdad es que la movilidad humana hace referencia a todo tipo de desplazamientos que incluyen movilización interna, migración interna. Entonces, cuando estamos hablando de una persona que viene de un área rural o que viene, me voy a inventar, viene de Bolívar, viene de Chimborazo a trabajar en la capital, eso también es movilidad humana, ¿ya? No solamente cuando estamos hablando de inmigración o de emigración, no solamente cuando nos referimos a la entrada de venezolanos o a la salida de ecuatorianos. Entonces es importante especificar porque, por ejemplo, cuando hablamos de movilidad humana, también nos referimos al retorno de personas. Entonces, el contexto de la movilidad humana es bastante más amplio de lo que muchas veces, de cómo muchas veces se utiliza el término, ¿ya? Entonces, es importante hacer como hincapié en esa parte. Doctora, por favor, ¿me puede decir cuáles son las razones más comunes por las que las personas se desplazan? Claro que sí, hay varias razones por las que nosotros nos encontramos con desplazamientos de personas, ¿no? Una de estas puede ser, por ejemplo, la búsqueda de mejores oportunidades económicas, o mejores oportunidades laborales. Dentro de la movilidad humana encontramos procesos migratorios regulares y procesos migratorios irregulares, ¿no es cierto? Eh, entonces puede ser, sí, porque estás buscando mejores oportunidades económicas, también puede ser porque por reunificación familiar pasa mucho, justamente en nuestro país pasa mucho esto porque ustedes saben que en el 2000 hubo una ola migratoria importante, ¿no es cierto?, de migratorias. Muchas personas ecuatorianas por la crisis tuvieron que emigrar a Europa, a Estados Unidos, y sus hijos pues crecieron aquí tal vez con los abuelos y demás, pero llega un punto en el que la reunificación familiar es importante y los papás mandan a llamar a los hijos, ¿no? Ya cuando están en edad productiva, cuando llegan a los colegios, para que vayan a trabajar, bien sea en Europa, en Estados Unidos y demás. Entonces, esa es otra gran causa, la reunificación familiar. El tema de la huida por conflictos también es otra de las causas, por ejemplo, con nuestro vecino país de Colombia, no sé si ustedes saben, pero Ecuador es uno de los países que más refugiados ha acogido en la región. Casi, digamos, nosotros acá tenemos al menos 74.000 refugiados y, digamos, solicitudes de refugio aceptadas. Tenemos también alrededor de medio millón de personas venezolanas, ¿no? Que han decidido ya quedarse a vivir aquí en Ecuador, que no están en tránsito, sino que ya han tomado la decisión, que tienen criterios de arraigo importantes para quedarse acá. Entonces, la huida del conflicto, de crisis económicas, de crisis políticas, que es lo que hemos vivido en los últimos años nosotros como un país de acogida, que hemos recibido a nuestros hermanos colombianos en una primera ola y bueno, estos últimos años a los hermanos venezolanos. También otra de las causas importantes puede ser que tal vez no es tan visibilizada, pero que ocurre, temas de cambio climático. Esto, por ejemplo, para darles un ejemplo, ha pasado con el tema cambio climático o crisis naturales. Lo que pasó en Alausí, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hubo estos derrumbes y esto, muchas veces genera miedo en la gente que dice, no, yo no me puedo quedar a vivir aquí porque no es seguro, porque no me siento bien, no me siento seguro y decido migrar, decido mover. También hay otras causas que son, por ejemplo, por falta de acceso a servicios básicos como la educación, como la salud. Esto justamente pasó en Venezuela, empezó como una crisis política, una crisis económica, pero tal vez ustedes han escuchado, si es que han conversado en algún punto con alguna persona de Venezuela, que llegaron a un momento en el que ya no tenían acceso a salud, ya ni siquiera tenían acceso a alimentos, ¿no? Entonces, esto también es otra de las causas por las que las personas pueden sentir este deseo de moverse, ¿no? Puede ser también persecución política, puede ser también persecución por temas de género. Hay países donde, por ejemplo, las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, son perseguidas, o digamos, ser gay, ser lesbiana es algo es ilegal. Entonces, con esa persecución, pues la gente lo que hace es salir porque sus vidas están en riesgo. Entonces, las razones para la movilidad humana son múltiples. Ahorita les he mencionado algunas que se me vienen a la mente, pero en realidad son diversas. Doctora, buenas noches. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas en tránsito durante el proceso de la movilidad humana? A ver, durante los procesos de movilidad humana, como les decía, pues, tenemos la línea de los procesos migratorios regulares y de los procesos migratorios o de movilidad humana irregulares. Pues, por supuesto, cuando estamos expuestos a procesos de movilidad o de migración irregular, hay un montón de riesgos, un montón de peligros físicos, peligros de seguridad, las personas que migran por pasos irregulares
tienen alto riesgo de violencia, de abuso, de extorsión, de abuso sexual, las mujeres, ¿no? Especialmente. Eh, hay en los pasos ilegales, tal vez como el Darién o como Rumichaca, hay traficantes de personas. Entonces, mucha de la gente que llega acá está expuesta a estos riesgos, a estos peligros. También otro de los desafíos importantes en tránsito muchas veces es el tema de la regularización. Es lo que ha pasado en nuestro país. Bueno, que ahora estamos con un proceso de regularización, pero en un principio, cuando empezó la ola migratoria de personas de Venezuela, durante largos periodos no, las personas no pudieron regularizarse. Y por ende, esto implica el no poder estar en una situación regular en un país de acogida implica que no puedas trabajar o que tengas que trabajar en lugares precarios o con sueldos precarios o bajo términos de explotación laboral. Entonces, este es otro, digamos, un poco de los desafíos a los que están expuestas estas personas, ¿no? Temas de xenofobia, temas de discriminación, que ustedes en nuestro país lo deben haber visto, lo deben haber palpado, pasa muchísimo, no solamente en nuestro país, en todos los procesos migratorios o la mayoría de procesos migratorios se generan temas de xenofobia, de discriminación. También otro de los desafíos importantes es la falta de acceso a servicios básicos muchas veces. Las personas no pueden acceder a servicios tan básicos como la salud, como la educación, ya lo dije antes, ¿no? Como el tema del trabajo, muchas veces también el tema de la vivienda. Hay personas que han tenido que venir, no sé, ahora menos, porque ya estamos en un proceso de, digamos, como de regularización y la ola ya no está en el pico, ¿no? De la movilidad. Pero no sé si se acuerdan, no sé de qué ciudades son ustedes, pero aquí en Quito, donde yo vivo, se veía mucho las personas de movilidad ocupando parques, en carpas, porque no tenían a dónde llegar, obviamente. Entonces, los desafíos son múltiples cuando estamos hablando de movilidad humana, digamos, o procesos migratorios irregulares, ¿no? Entonces, por eso la importancia de prevenirlos. Y bueno, hay casos que no se pueden prevenir, como lo que ha pasado, obviamente, este último tiempo en Venezuela, pero en este caso de dar una atención adecuada, ¿no? De dar una atención adecuada cuando se presentan este tipo de procesos migratorios. Eh, ¿Cómo afecta la movilidad humana a los países de origen y destino? A ver, cuando hablamos de, hay, cuando me hablan de afectación, muchas veces yo siento que me dicen eh, como que nos basamos en la parte de lo negativo, pero en realidad los procesos de movilidad humana no son malos, ¿ya? Dependen mucho de cómo se gestiona, porque yo me he encontrado en varios conversatorios, en varios espacios, que la movilidad humana es mala, ¿ya? Y no en todos los casos. Depende siempre cómo se gestione en país de destino y en país de origen, ¿ya? A ver, para los países de origen, por ejemplo, en nuestro caso, en el Ecuador, fue beneficioso cuando las personas salieron de alguna manera, cuando nuestros compatriotas se fueron a Europa y Estados Unidos, fue beneficioso de alguna manera porque ellos sostuvieron la economía. Entonces, hay que pensar en las remesas, ¿no? Para el país de origen, las remesas son importantes, que es lo mismo que ha pasado con Venezuela. Las personas que salieron han estado sosteniendo a sus familias a través del envío de dinero. Entonces, esta es una de las consecuencias. Que una consecuencia negativa para los países de origen es la fuga de cerebros, porque obviamente en los procesos migratorios normalmente al principio salen las personas más capacitadas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que las primeras olas migratorias de personas venezolanas eran de personas que tenían altos estudios, ¿no? Que eran muy preparados, que llegaron y se pudieron ubicar en el sistema de salud y demás. Entonces eso implica para el país de origen una pérdida importante de capital humano. Eso que estamos pasando ahora en Ecuador con el tema de la seguridad, el tema de la emigración de ecuatorianos hacia Estados Unidos y hacia Europa ha vuelto a incrementarse. Y obviamente eso es una pérdida para nosotros, lo que llamamos como justamente fuga de cerebros. Otra consecuencia, digamos, que también la experimentamos en Ecuador, es el tema de la separación de las familias, que ya lo vivimos en los años 2000, que es lo que les comentaba, ¿no? Se va normalmente primero el papá, luego se va la mamá, pero los hijitos se quedan. Entonces, esta es una de las consecuencias también sí, de que algunas familias se desintegran. Ahora, esto digamos un poco desde el lado negativo, pero desde el lado positivo, para el país, digamos, de destino, para el país de acogida, el que haya migración, el que haya personas externas que vienen a trabajar, es beneficioso porque es un aporte a la economía. Tal vez no se ve así, pero imagínense que nosotros, voy a utilizar el caso de nuestro país, nosotros no invertimos un solo centavo en capacitar, por ejemplo, a los médicos de Venezuela que han venido a trabajar aquí. Yo me encuentro muchas veces que la gente dice, pero es que los venezolanos vienen a quitarnos el trabajo, es que los colombianos vienen a quitarnos el trabajo. En realidad lo que vienen a hacer es un mercado mucho más competitivo, ¿sí? O sea, ellos vienen con sus conocimientos y de alguna manera obligan que el mercado aquí sea más competitivo, siempre y cuando haya políticas migratorias adecuadas, ¿ya? Cuando no hay políticas migratorias adecuadas, lo que pasa es que el mercado se precariza, el mercado laboral se precariza. Eso tristemente pasa aquí. Entonces, si yo quiero contratar al médico ecuatoriano, le tengo que pagar $20,000, pero si contrato al venezolano, al cubano, al colombiano, le puedo pagar la mitad, ¿ya? ¿Por qué? Que tal vez no está en una situación regular adecuada, porque tal vez está en necesidad y porque tal vez no hay políticas, no hay normas, no hay regulaciones que eviten que eso pase.
Entonces, lo que pasa es que el mercado laboral se precariza. En economías desarrolladas o en economías donde han gestionado la movilidad humana de manera adecuada, por el contrario, el mercado laboral no se precariza. El mercado laboral se vuelve más competitivo y los migrantes llegan a contribuir a la economía. Porque ustedes, si ustedes se dan cuenta, un migrante que está en situación regular, que llega al país, que se regulariza, que tiene una visa, que saca una cédula, que puede trabajar, paga impuestos, igual que un local. Paga impuestos, paga servicios, o sea, también está contribuyendo a la economía. Entonces, ese es otro de los efectos, digamos, uno de los efectos positivos, si se quiere decir. Y también, en términos sociales, la migración aporta mucho a la diversidad cultural. Para los países, digamos, como el nuestro, tal vez es algo nuevo, porque, digamos, no estamos tan acostumbrados a recibir tantos migrantes, no somos un país tan cosmopolita, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes lo han visitado, es una mezcla de culturas totalmente. O sea, entonces esto de alguna manera, la movilidad humana aporta muchísimo a la diversidad de las culturas, lo que a fin de cuentas es un tema positivo, ¿no? Es parte también de la globalización. Entonces, yo diría que esas son algunas de las consecuencias de los desplazamientos. Buenas noches, doctora. ¿Qué es la migración forzada? A ver, la migración forzada, como su nombre lo indica, consiste en el desplazamiento de personas por obligación, ¿no? Por un tema de, no es que ellos lo estén buscando, no es que me voy por estudios, no es que me voy por trabajo, no es porque tengo una oportunidad, es porque estoy siendo perseguido, corro peligro, no tengo acceso a servicios, entonces me siento en la necesidad de moverme. Y eso es gran parte de la movilidad humana que nosotros hemos, o de las personas de movilidad humana que nosotros hemos recibido en nuestro país, ¿no? Es movilidad, la mayoría son personas en movilidad humana forzada. ¿Cómo se puede ayudar a las personas que están desplazadas forzosamente? O sea, Hay varias maneras de ayudar a las personas que están desplazadas, digamos que están en movilización, en movilidad humana, y yo diría que hay las necesidades urgentes que hay que cubrir y luego hay las necesidades de mediano y largo plazo. Cuando hay estos tipos de desplazamientos tan grandes, por ejemplo, lo que está pasando ahorita hacia Estados Unidos, que llega un montón de personas, ¿no es cierto?, que están en frontera, hay necesidades, digamos, urgentes que cubrir, que es lo que nosotros llamamos ayuda humanitaria. ¿Ya? Cuando hablamos de ayuda humanitaria es dar a las personas comida, darles un techo. No estoy diciendo alquilarles una casa, no, pero al menos montar un campamento donde las personas puedan estar, acceso a salud básica. Muchas de las personas que son caminantes, que vienen literalmente de un país a otro, llegan con heridas, llegan, bueno, con infecciones, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos, esta es cubrir estas necesidades urgentes, ¿ya? Porque que las personas requieren. Pero luego, una vez que hemos cubierto estas necesidades urgentes, ya cuando la persona decide que desea permanecer en nuestro territorio o en cualquier territorio, es importante pensar en estas, digamos, en cómo cubrir las necesidades de mediano y largo plazo, de integración social, de integración socioeconómica. Por eso, dentro de la cooperación internacional o de la atención a la movilidad humana, hay organizaciones que se especializan en diversos campos, ¿no? Por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones se especializa en temas de ayuda humanitaria, pero, por ejemplo, nosotros, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no trabajamos de ayuda humanitaria. Nosotros ya entramos en una etapa mucho más avanzada para cubrir necesidades o para apoyar a estas personas en cuanto a soluciones sostenibles que les permitan ya sostenerse aquí, o sea, ser productivos, aportar a la economía, integrarse a la sociedad. Entonces, como les digo, hay como estas dos líneas y dentro de estas dos líneas hay un montón de tipos de gestiones que se pueden hacer, pero yo diría que principalmente son pues esas dos líneas. Gracias, doctora. Buenas noches. ¿Cuáles son las barreras e implicaciones que enfrentan las personas en situación de movilidad humana en el Ecuador? A ver, tenemos, yo diría que la más grande, las barreras legales. Sí, o sea, el proceso de regularizarse una vez que llegan acá, el proceso de poder, ya se han entrado por pasos irregulares, de poder sanear su situación, de poder, también tienen mucho impedimento de tener pasaportes vigentes, de poder sacar una visa. Todo el tema regulatorio es, de verdad, ha sido una cosa bien complicada. Todo el tema también de discriminación y xenofobia. Eh, Lastimosamente, por temas culturales, yo creo que en Latinoamérica el tema de xenofobia es fuerte. No lo hemos vivido solamente con la ola migratoria venezolana, sino también con la colombiana, también con la cubana. Y como les decía, el tema de xenofobia es bastante común en los procesos de movilidad humana. Cuando los ecuatorianos fueron a Europa también lo vivieron. Cuando ahora que la gente se está desplazando a Estados Unidos también lo vive. Entonces es otra de las, digamos, de las grandes barreras. El acceso a servicios muchas veces es una gran barrera. Yo me he encontrado con personas que me dicen, voy al centro médico y no me atienden. No quieren dejar entrar a estudiar a mis hijos a la escuela. Pese a que nuestro país es un país bastante garantista de derechos y que aquí nosotros, digamos, garantizamos el acceso a la salud para todas las personas independientemente de su estatus migratorio, muchos centros de salud niegan el servicio. Entonces, este es otro barrera importante. Luego tenemos cosas un poquito más fuertes, ¿no? Explotación laboral, trata de personas. Hay muchas veces
Y nos hemos encontrado con casos de, por ejemplo, mujeres que al no poder sostener sus hogares, sostener sus casas, se ven muchas veces obligadas, por ejemplo, a ejercer la prostitución por supervivencia. Entonces, digamos, hay un montón de barreras, pero digamos, estas son las principales. Doctora, muchísimas gracias por las preguntas. Ahora, una pregunta en particular que tenemos es, usted nos mencionaba algunos ejemplos sobre la movilidad humana y se mencionaba recientemente lo de los derechos humanos. A pesar de que en verdad nuestro país es garantista de los derechos humanos, nosotros desde el punto de vista del trabajador social, ¿cómo podemos contribuir para que se lleve a cabo estas garantías? A ver, como trabajadores sociales hay varias cosas que se pueden hacer. El primero es sensibilizar, ¿ya? Es importante, hay muchas veces que todos estos problemas provienen de la carencia de información. Entonces van a encontrar con personas de movilidad humana que les dicen, es que me da miedo salir porque me van a llevar preso porque no tengo papeles. Esto no puede pasar, ¿ya? Entonces es una creencia. Aquí nadie le puede llevar preso porque usted esté en situación irregular. Entonces la primera cosa es sensibilizar y explicarles a las personas en movilidad humana cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. No desde el punto de vista de, está bien que usted esté irregular, puede quedarse irregular el tiempo que quiera. No, por supuesto es importante que usted se regularice, pero no le van a llevar preso porque no tenga documentos, ¿ya? También el hecho de que vengan y nos digan, no me quieren atender en el centro de salud. Importante explicarles que no hay un por qué les nieguen el servicio. Pero así como sensibilizamos a la población en movilidad humana, también nuestra misión es sensibilizar a los demás actores que están involucrados, como pueden ser justamente personal médico, personal de la salud, personal, por ejemplo, también de instituciones que hacen temas de seguridad, como la policía, como los agentes de tránsito. Nosotros hemos hecho estos procesos de sensibilizarles para que inclusive sean mucho más respetuosos con las mujeres, por ejemplo. Porque el tema de, justamente hace poco hacíamos un estudio de las mujeres venezolanas y decíamos, y salieron en los resultados de este estudio que las mujeres venezolanas son muy sexualizadas, ¿no? Entonces, una de las chicas a las que entrevistábamos nos decía, yo estoy en la calle, el propio agente de tránsito me dice cosas, yo estoy trabajando, el propio agente de tránsito me dice esta cosa, me está lanzando piropos. Es el personal que tiene autoridad, eso es imposible, no debería pasar. Y esto es muchas veces por desconocimiento. Entonces, la primera cosa que yo diría es sensibilizar, ¿ya? No cansarnos de sensibilizar. Doctora, de parte de nuestro grupo le agradecemos su ayuda, fue muy clara, nos quedó muy clara las ideas sobre movilidad humana. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias también por el espacio y bueno, encantada de poder colaborarles. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.